¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen el lunes para opinar en esta mesa de análisis y de debate de todos los temas. Hoy, evidentemente, vamos a arrancar con un tema internacional que también nos impacta, sin duda, nos impacta este conflicto palestino-israelí de muchos años, décadas de conflictos en Medio Oriente, que engloba no solamente a israelí y a Palestina, sino a todos los países de la región, en un momento dado, sirios, iraquíes, iraníes, libios, en fin, es una conflagración ahí muy lamentable que no ha permitido el desarrollo en muchos de los casos de los países. Pero bueno, lo que ocurrió el sábado pasado con este ataque bárbaro, déjenme decirlo así, de la organización terrorista Hamas allá en Israel, y además pegándole a Tel Aviv, la capital que generalmente no es tocada, no es lastimada durante los conflictos bélicos que se dan hoy, mañana y todos los días. Pero bueno, esta situación ha generado mucha polémica. Por un lado, por un ataque como el que se da, que humilla a un país en donde se vanagloriaba de tener una seguridad bárbara, incluso con este domo de acero que impedía que los misiles les llegaran. Pero bueno, ahora los atacaron por tierra, mar y aire, y la situación va creciendo. 3 días. Estamos hablando de poco más de 1,700 muertos entre israelíes y palestinos, más de 1,700 muertos. No estoy seguro, y voy a pedirle a mi compañero Juan María Naveja, internacionalista, que le sabe muy bien a todos estos temas, que nos ayude. Y bueno, por supuesto, los saludo, Juan María Naveja, Víctor Hugo Hernández, un gusto como siempre compartir, y en un momento más saludo también a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial. Adelante, Juan María, con esta solicitud. A ver, creo que este número de muertos entre israelíes y palestinos tenía muchísimo tiempo de no generarse. Es una masacre. Estamos hablando, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas noches, saludos también para la audiencia. Bueno, pues la verdad lo que estamos es ante un acto terrorista que es completamente sorpresivo. Como estaba señalando Paco, toman a un gobierno que se encuentra debilitado completamente desde enero pasado, con un choque interno que no lograba resolver con Benjamín Netanyahu como el primer ministro. Y sí, ciertamente no se había registrado un ataque tan virulento de este tipo, ni siquiera se había registrado, con las consecuencias que esto significó. Hay que decirle a nuestra audiencia qué es lo que pasa. A ver, rapidísimamente. Israel fue un estado que se constituyó en 1947, cuando Naciones Unidas determinó que en Palestina se creaban 2 estados. El estado palestino, que es en la actualidad un estado participante, no es un estado formalmente reconocido en el mundo, y al mismo tiempo Israel. En 1948 se declara la independencia israelí. En el caso de Palestina se dan 2 áreas: Cisjordania, en donde está la autoridad palestina, y la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, en los últimos meses se instaló fuertemente el grupo Hamas, que es un grupo terrorista que es visto así por la comunidad occidental, y que en el caso de Hamas ha estado como una posición firme de que lo que no acepta es la existencia del Estado judío, del Estado israelí, no israelita, como dijo hoy López Obrador. Eso es en la Biblia. Israelí, el Estado israelí, que esto motivó los ataques constantes. En la Franja de Gaza habitan unos 2.300.000 personas, y estamos hablando de una superficie de 500 kilómetros. Es el tercer lugar más densamente poblado en el mundo. Se da este tipo de ataques, como decías Paco, por tierra, mar y aire, es sorpresivo, lanzan misiles, pero lo más grave de todo fueron los secuestros, que empezaron a secuestrar niños, mujeres, ancianos, y es lo que no sabemos hoy, cuántos están en la Franja de Gaza secuestrados por Hamas
y las consecuencias que ya están a la vista. Hoy los datos, las cifras son inciertas. Yo escuchaba el último reporte de CNN, 900 muertos por el lado de Israel, más de 700 en el lado de Hamas. Y entonces esto es nada más creciente con lo que está sucediendo. Y cerraría, ¿por qué decías tú al principio, Paco, que esto nos afecta a todos? Bueno, porque Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, desde luego, de la Comunidad Económica Europea y otros países. Por su lado, Palestina, en general, Palestina, por así decirlo, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Irán, sobre todo. Irán juega un papel fundamental aquí en todo esto, y desde luego la comunidad árabe, que venía teniendo una participación ya más atenuada porque estaba en negociaciones de paz con Israel. Entonces, es el mundo el que está también inmerso en todo esto, Paco. Sí, y estamos hablando que esta sería la segunda conflagración bélica en la que estamos inmersos en el mundo. No olvidemos que Rusia y Ucrania llevan ya más de un año en ese conflicto que, valga el término, se ha ido olvidando, pero ahí está. Todos los días hoy hay ataques o rusos o ucranianos en una situación que preocupa y que confronta al mundo, efectivamente. Raúl Frías, vamos contigo. ¿Qué opinión de esto que está ocurriendo, que arrancó el fin de semana? Gracias, Paco. ¿Cómo estás, Juan María, Víctor? A ver, poco que agregar a lo que ha dicho Juan María en síntesis histórica que menciona atinadamente Juan María. A ver, yo creo que destaco de esto, Paco, básicamente 3 temas. Uno de ellas es que haya fallado la inteligencia israelí. Es una de las inteligencias más desarrolladas que hay en el mundo. De hecho, en muchas partes del mundo se compra la inteligencia, se compra la tecnología de lo que han desarrollado ellos para protegerse y para de alguna forma tener claro lo que sucede. Entonces me parece que hay una falla gravísima del tema de inteligencia y de los militares de Israel al no haberse percatado o no haber recibido la señal, aunque hoy se dice que sí hubo una señal, pero que la mandó a Egipto, Egipto la quiso transmitir, pero bueno, a fin de cuentas les lanzaron más de 4,000 cohetes, ¿sí? De diferentes tipos y atacando básicamente algunos objetivos lamentablemente civiles y que afectó a la población de Israel. Es un viejo problema. Hay que recordar que en este país y concretamente la parte de Jerusalén confluyen 3 de las religiones más importantes del mundo, ¿sí? Y esto que ya nos dijo muy bien Juan María, pues ha generado a lo largo del tiempo conflictos entre árabes y desde luego y los judíos o los israelíes, y que lamentablemente es un tema que ha venido generando situaciones muy delicadas. Este tema genera polémica, ¿sí? Hay quien dice que es el abuso del pueblo de Israel que ha venido limitando, que tiene cercadas a la población palestina de los árabes y que los tienen aislados, que no les permiten entrar y salir como un judío cualquiera, que puede entrar y salir, recorrer el país, que aunque es pequeño, tiene la movilidad es importante. Y los palestinos no pueden moverse, tienen que pasar por retenes, tienen que tener un tipo de identificación, y eso, bueno, pues no es equitativo con el tema de los judíos que se pueden mover libremente a cualquier lado sin ningún retén. Entonces, es un tema complejo de entender y complejo de alguna forma de comprender esa circunstancia que va generando este tipo de problemas. Segundo tema que yo destacaría, además de la sorpresa que dio el tema de la falla de inteligencia. El segundo es la Organización Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Sí, ¿qué papel vienen jugando las Naciones Unidas en esto? Yo escuchaba hoy la declaración del señor Guterres, del secretario general, y manifiesta malestar cuando hay
más de 1.500 o casi 2.000 personas muertas, de acuerdo con los datos que hay, sí, en donde hay civiles. O sea, no solamente es este tema de los ataques, sino la muerte de mujeres, de niños, de ambas partes, de ambos lados, porque ya lo dijeron el primer ministro de Israel, pues esto es una guerra, es una declaración de guerra y esto lo van a lamentar, ¿sí? Y lamentablemente en eso no solamente serán los fundamentalistas, los radicales de Hamas, sino lamentablemente también va a tener repercusiones sobre los palestinos. Y un tercer punto que yo marcaría es el tema de los rehenes. Sí, era una fiesta rape, según se informa. Un festival de la paz. Una fiesta por la paz, sí, que se realizaba exactamente en una zona fronteriza entre estos dos territorios que ya mencionaba Juan María Naveja, que es Gaza y Cisjordania, dos pequeños territorios donde han concentrado a la población árabe y donde se realizaba una fiesta y no sabían lo que pasaba, de acuerdo con muchos testimonios. Los jóvenes estaban en la fiesta y de repente llegan los grupos fundamentalistas y empiezan a matar y empiezan a secuestrar más de 130 rehenes, de acuerdo con la información, que esto está cambiando, y entre ellos, bueno, 2 mexicanos que ya hemos comentado y vamos a comentar un poco más de ellos. Yo diría que son los 3 aspectos que yo destacaría de este lamentable hecho. A ver, déjame agregar algo más, Raúl, y pasarle la pelota a Víctor Hugo Hernández. Estamos hablando del efecto que generó un ataque devastador, un ataque terrorista, porque lo comete una organización terrorista contra un Estado perfectamente establecido, ¿sí? Por ello es lo que llama la atención. Hoy escuchaba yo, esta tarde, en una entrevista que le hace Joaquín López Dóriga al embajador de Palestina en México, y el señor, cuando le hace la pregunta a Joaquín, ¿qué le parecía el ataque terrorista de Hamás sobre los israelíes? Dice, espéreme tantito, señor López Dóriga. Yo no he visto que esto le pregunten a las autoridades israelíes de lo que han ocasionado con los palestinos. Los han ahogado, nos tienen ahogados. Y bueno, después viendo la respuesta del Estado israelí con esos bombardeos sobre Gaza, en la que vemos los edificios derrumbarse y la cantidad de personas muertas, uno se pone a preguntar, aquí no hay, este es un conflicto en donde no hay blancos y negros, hay muchos grises, hay una situación conflictiva de más de 70 años que no han sabido resolver, Víctor. Sí, es increíble cómo esta pequeña parte del mundo tan frágil, tan llena de historia, tan llena de mitos, tan llena de cuestiones religiosas, de ese proyecto sionista judío y de ese proyecto nacionalista palestino, ha dividido al mundo prácticamente, ha dividido al mundo porque también convergen muchísimos intereses entre un capitalismo de Occidente, entre una visión también del mundo oriental, naciones tan poderosas como Rusia, naciones tan poderosas como Estados Unidos e Inglaterra detrás del otro lado. En fin, aquí el asunto por eso es grave, porque no es en sí el conflicto solo de estas dos naciones, sino quiénes están detrás de estas naciones y quiénes los apuntalan. Tanto así que en un mundo globalizado y mundializado como el nuestro, este tipo de situaciones que ya las habíamos olvidado, al menos en Medio Oriente, porque nuestra atención estaba puesta en Rusia y Ucrania, vienen a impactar tremendamente en el aspecto de las finanzas. Hay que recordar que también es una veta de petróleo muy importante, por lo que podríamos estar pensando en un proceso de encarecimiento del petróleo y con ello un proceso de aumento de precios en gasolina y con ello un proceso de inflación, incluyendo los Estados Unidos. Este conflicto, para mi gusto, va a venir a alterar todas las proyecciones de economía que se tenían en Estados Unidos, en México incluyendo también, porque así pasa.
en el Medio Oriente. Y es un conflicto que se había olvidado ya porque habían pasado muchos años de aparente paz y tranquilidad y porque estaban en negociaciones y porque, como bien lo han dicho mis compañeros, no se trata de un conflicto realmente abierto entre Palestina e Israel, sino más bien entre esos grupos facciosos que tienen ambos bandos y que no han permitido llegar a acuerdos de paz, porque siempre que están las pláticas, porque los dos pueblos ya quieren la paz, los dos pueblos de algún modo quieren empezar a aprender a convivir en un pequeño territorio. Y eso ha hecho, y eso a veces va por buen camino, pero constantemente se descarrila precisamente por la intervención de grupos como Hamás o como países como Irán, que existe la sospecha, estaba detrás de Hamás, y que vienen a entorpecer con sus acciones radicales, porque esa es la postura, cualquier negociación de paz. No solo es Palestina con sus grupos radicales, porque también Israel tiene una parte que es tremendamente radical y que también está a favor de la destrucción de Palestina. Así que, qué tremendo, porque pues sí afecta al mundo en toda la extensión de la palabra lo que aquí está ocurriendo, y se va a poner, como dice el dicho, lo bueno de esto es lo peor que se va a poner. Sí, estamos hablando... Paco, pero aquí me gustaría añadir a esto que tú planteabas de la entrevista de Joaquín. El caso que estamos hablando es un caso terrorista, es un acto terrorista por la forma en que se dio. Es un ataque contra civiles, no es un ataque dentro de una guerra que estaba formalizada entre las dos partes, sino que fue un ataque de una manera tal que afectó a civiles que no tenían nada que ver. Y aquí sí conviene señalar, no significa que todos los musulmanes simpaticen con Hamás, ni que todos los palestinos simpaticen con Hamás, tampoco que todos los judíos simpaticen con las acciones del Estado israelí. Es decir, hay que señalar que dentro de eso, lo que estaba diciendo Víctor, hay seres humanos que tienen una vida normal, que tienen una vida que están desarrollándose como cualquier ser humano y que lo que quieren es vivir en paz. Pero fíjate, ahí es donde viene esto de los 70 años que estaba yo mencionando. 70 años en donde hay muchas heridas en prácticamente todos los israelíes, todos los judíos, todos los árabes. Tienen un muerto en estos 70 años, por lo menos, y esas heridas no se subsanan fácilmente. Y además, por supuesto, también el tema de los intereses. Aquí preguntaría yo, y empiezo contigo de nuevo, Juan María, ¿la violencia se debe de condenar en ambas entidades, tanto en Hamás y Palestina como en los israelíes? Sí, yo creo que la violencia como tal hay que condenarla en cualquier caso, la ejecute quien sea. Aquí el asunto es que teníamos desde 2007 que no se presentaba un acontecimiento como este, que es del tamaño del de Yom Kippur, que es gente que lo está ubicando como Pearl Harbor, para que se den una idea de lo que representa este ataque del sábado pasado. La violencia hay que señalarla en cualquier caso. Comentabas, Paco, el otro lado del mundo, el ataque de Rusia en contra de Ucrania, ahí está la violencia por la violencia y no se puede aceptar, porque estamos viendo cómo uno quiere pasar por encima del otro. Y eso es lo que está pasando con estos dos grandes conflictos en el mundo. Raúl. Sí, a ver, sí va a haber repercusiones, sin duda. No va a ser un tema de resolver fácilmente, porque como está enmarcado en el tema de terrorismo, sí, ese es el argumento por el cual las Naciones Unidas no interviene, sí, porque no es un conflicto como el tema de Ucrania y Rusia, que son dos naciones, sí. Aquí, aunque sí son dos naciones que viven y se disputan un mismo territorio, sí, este es un grupo terrorista que, como ya se dijo bien, no todos los árabes están apoyando estas acciones bélicas de los grupos fundamentalistas, y como sabemos, dependiendo qué grupos en el poder van teniendo cada día más presencia en la toma de decisiones, es lo que va generando de alguna forma estos conflictos. Va a tener sin duda consecuencias, ya lo estamos viendo, la advertencia de que van a matar este grupo a uno de los rehenes por cada ataque que reciba de parte de Israel.
Israel, este tipo de condicionantes, vemos exactamente la situación que va a ser muy delicada y que no veo exactamente dónde va a resolverse. Sí creo que va a repercutir en el precio del petróleo. Inmediatamente este tipo de conflictos tienen algún tipo de repercusión. Los árabes son los principales productores de petróleo, no sé si todavía o después de Estados Unidos, pero es uno de los principales productores del petróleo del mundo. Entonces, esto de alguna forma también va a tener algún tipo de repercusión. Y sabes también, yo platicaba con Víctor hoy en la tarde, ¿quién gana? ¿Quién gana con este conflicto? La industria armamentista. Claro. Los que venden siempre. armas. Son los que siguen de alguna forma, siguen ganando. Y es una industria poderosa en Estados Unidos, en Israel y en muchas naciones del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lamentablemente sí habla de un conflicto que puede prolongarse algún tiempo más. Termino con una reflexión que leía, no sé de quién, porque en la mañana leía algo. Cuando se habla de este tipo de conflictos entre dos visiones del mundo, sobre dos reacciones que son violentas, dice, ¿cuándo se va a detener ese tipo de conflictos? Cuando pese más el amor por los hijos que el deseo de venganza. Cuando hoy que hicieron un llamado para que las reservas del ejército de Israel fueron llamados los jóvenes, los hijos de muchas personas a que se sumaran de inmediato a la reserva de guerra. Esos son los momentos donde seguramente, o de los mismos terroristas o árabes, cuando sus hijos son llamados ya sea por los terroristas para sumarse y hacer sacrificios humanos a favor de una visión de carácter ideológico que muchas veces, o religioso, que muchas veces es lo que genera este tipo de conflictos. En fin, interesante lo que viene y desde luego nosotros en la comodidad del análisis desde nuestros estudios, viendo lo que pasa en esa parte del mundo. Sí, y fíjate que mencionando lo que tú comentas, Raúl, lamentablemente no depende de esos hombres que se van a sumar, que les están llamando, que verdaderamente es un llamado en muchos de los casos obligados. Ahí el cambio tiene que darse en los liderazgos. Ahí es donde tiene que venir y no se va a dar. Tan solo veamos al frente del Estado israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Cuántos años ya de Benjamín Netanyahu en esta situación y no ha pasado absolutamente nada? A ver, mencionaba yo hace un momento y lo decías tú, el impacto económico nos va a pegar. Recordemos, y lo sabemos por muchos años, las guerras mueven la economía, la ajustan, la giran hacia donde quieren girarla. Ahí va a estar la presencia y ahí va a estar el impacto de esta guerra, como la de Rusia con Ucrania. Y la otra parte, cuando yo hablaba de que nos impacta a todos, hay más de 500 mexicanos varados, metidos en medio del conflicto, sin poder salir. Ya hoy se fueron 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, pero hay por lo menos dos mexicanos desaparecidos. Uno de ellos tal vez sufriendo ya hoy la muerte de su novia, una mujer alemana que le dio la vuelta al mundo, una imagen desastrosa, por decirlo menos, cuando la ves muerta, inerte, encima de una camioneta con los soldados, yo digo soldados, pero no lo son como tal, de Hamas, vitoreando encima de ella el haberla capturado y asesinado. Eso es lo que Paco, ahora... tan dramática la imagen, tan dramática la imagen que la madre de la chica la identifica por un tatuaje cuando están llevando el cadáver, el cuerpo inerte de esta chica. De ese tamaño es la tragedia. Sí, y que su único mal momento fue haber ido a este Festival de la Paz en el Kibbutz, allá en Urim, en este festival musical, y quedar en medio de un ataque terrorista. Víctor.
Sí, bueno, esa es la tragedia visible, pero hay que ver que hay ahorita cientos y tal vez miles de tragedias que no sabemos y que representan también a hijos, a padres, a madres que han perdido la vida y que en este momento están de luto. Son guerras terribles, guerras que siempre dejan ese saldo y que también yo pondría el acento para terminar con este comentario de mi parte, lo que bien decía Raúl. Desde que el 45, 46, que terminó la Segunda Guerra Mundial y que comenzaron a crearse instituciones precisamente para evitar este tipo de conflictos, bueno, pues estas instituciones como la ONU y todos sus organismos derivados de ahí, como los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los organismos encargados de la salud, está visto que ya fueron rebasados. Organizaciones que ya merecen una reestructuración completa y total ante un mundo que ha evolucionado de una manera vertiginosa y donde estas instituciones francamente se han quedado obsoletas. Que una organización se limite nada más a decir que lamenta los hechos y que les duele y que hace un llamado de atención y que manda una reprimenda, pues la verdad es que ya se quedaron muy cortos y eso nos falta en este mundo, un nuevo orden mundial. Obsoletos desde hace muchísimos años. Pero bueno, rápidamente tenemos que hacer una pausa y me gustaría muy brevemente de cada uno de ustedes el saber cómo consideran la respuesta de México ante el conflicto. Raúl. Fíjate, a ver, a lo lejos creo que es correcto mandar un apoyo, el manifestarse a favor de la paz, o sea, a ver, hoy México en el entorno internacional no tiene, digamos, una voz que pese como la ha tenido en otros momentos. Entonces me parece que, bueno, la reacción de México en lo que es rescatar a los mexicanos varados en esta parte del mundo, me parece que es la correcta ante la cancelación de vuelos comerciales y que mucha gente se quedó atorada, varada en esta zona. Me parece que es la adecuada, me parece que se actuó, bueno, a ver, fue el sábado. Hoy es lunes, hoy se está mandando el primer avión. No sé si sea con la prontitud necesaria, pero me parece que es correcto. Y en la condena que hace México al diálogo, o más bien el llamado que hace México al diálogo, me parece, bueno, pues o sea, está bien en el entorno internacional. Víctor. No, yo creo que sí fue, por primera vez veo a una política exterior más enérgica. Sí creo, escuchando el comunicado de México en relación a este conflicto, reprueba de una manera firme el ataque. O sea que de algún modo, pues sí toma partido, ¿no? Finalmente se pone del lado de Israel y creo que legítimamente, porque lo que ocurrió fue un golpe artero, fue un golpe de terrorismo, como bien lo decían anteriormente. No fue una guerra a guerra, no fue soldado contra soldado, fue un ataque artero de esos terroristas por un grupo faccioso. Y en tal sentido creo que México ha respondido correctamente al reprobar ese ataque, de ahí y de donde fuere. Que conste que México muchas veces se mantiene de manera muy neutralita y nada de muertito, pero en esta ocasión creo que ha sido firme en su respuesta. Como también en la respuesta de mandar lo más pronto posible, no sé si sea ya tarde, pero lo más pronto posible, aviones a rescatar a los mexicanos. Juan María. Pues yo estoy completamente en desacuerdo porque fue una respuesta tibia en absoluto. Sí, la canciller en un primer momento manda un mensaje para reprobar el acto, pero hoy el presidente mostró claramente que no es un jefe de Estado con visión de mundo. En el momento en que él nunca condenó el acto, en ningún momento López Obrador hizo una declaración condenando el ataque. Segundo, se refugió en la Constitución diciendo la Constitución dice que debemos de respetar la soberanía de los pueblos. ¿De veras? El presidente que todos los días llama a votar en contra de los republicanos, el presidente que no va a reuniones internacionales porque va la representación del Perú, el presidente que le regala gasolina a Cuba, ese es un presidente que no es injerencista. Entonces no estamos hablando de un gobierno que tenga una posición firme, sólida, y para mí lo más importante, mientras que Alicia Bárcena ha tenido posiciones mucho más fuertes, más interesantes, el presidente sale con otro tipo de reacciones como esta de hoy por la mañana, en donde pues no tuvo una firmeza como lo exigía el momento. Bueno, ahí están los posicionamientos. Fíjate usted toma las que mejores. No, Vamos. Espérame, déjame, a ver. Sí. No,
Adelante. Ya no supe si sí me dice la Adelante, palabra. adelante. ¿No? Adelante. Gracias. A ver, sí, a ver, es que Juan María hace juzga de una serie de acciones, pero me parece que el presidente hoy en la mañana mencionó que Israel estaba en su derecho de defenderse de un ataque terrorista, ¿no? Me parece que hoy en lo particular, coincido con lo que dice Juan María, pero hoy en lo particular, la posición del presidente no fue en ese sentido tan ambigua, sino condenó y señaló que Israel estaba en su derecho de reaccionar. Pero bueno, ese es básicamente. Lo que pasa es que a veces tendemos a juzgar al presidente por toda una serie de acciones que coincido con Juan María en esa parte. En fin, quería nada más aportar mi punto de vista al respecto. Muchas gracias. Ahí tiene usted los posicionamientos. Usted juzgue. Regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y ya para opinar de un tema mucho más nacional y es el tema de las elecciones, el voto por México, estas elecciones mega adelantadas en campañas, en precampañas, en campañas, en todo. Y bueno, yo de entrada quisiera preguntar, a lo largo de la semana pasada se fustigó, sobre todo jueves, viernes, se fustigó mucho el tema de lo gris, de la ausencia de campaña de Xóchitl Gálvez, de esta candidata del Frente Amplio por México, de la ausencia de Santiago Krill, como se supone que es el jefe de campaña, y de a dónde va, hacia dónde camina la campaña de Xóchitl Gálvez y dónde está Xóchitl Gálvez. Víctor. Bueno, sí, lo cierto es que también esto se da a la par de que se dan una serie de encuestas, que ya sabemos el papel de las encuestas, cómo ayudan en muchos sentidos a generar opinión pública, en las que se daba una muy amplia ventaja a la candidata de Morena sobre la candidata del Frente Amplio. Esto llevó a una serie de conclusiones, que algo andaba mal en la campaña de Xóchitl, a eso voy. Algo estaba pasando porque finalmente esas encuestas, el resultado de esas encuestas, no era más que el reflejo de algo que había pasado y todos coincidían en señalar que el mejor momento de Xóchitl ya había pasado, que empezaba un proceso de extinción o de empezar a bajar el perfil. Y eso nos lleva también de nuevo al análisis y a preguntarnos quién está detrás, como lo hizo Beatriz Paredes muy acertadamente, creo, en un Twitter, al decir quién está detrás, quién es el piloto en esta contienda, porque al parecer también pues ya empiezan a surgir ahí muchas, como ocurre siempre en las campañas, muchos voceros y muchos candidatos, muchos expertos pues en marketing político que quieren llevar la campaña y ahí empiezan los desacuerdos. Parece ser que está atravesando por ese momento este grupo Frente Amplio por México y pues yo confío en que agarre el rumbo pronto porque pues bueno, ya están con el tiempo encima, aunque todavía hay tiempo, digamos, habrá quien diga que todavía no empiezan las elecciones, pero lo cierto es que sí hay que dar ya golpes sobre la mesa para poder mantener vigente el perfil de este personaje que al parecer ya se le agotó el discurso de las dichacharerías, del chiste, y ya vimos que no solo con eso se ganan votos. O intención de voto. Exacto. Voy a dejar una pregunta aquí en el aire para entrar con ella un poco más adelante, pero aquí la pregunta es, ¿deben Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum tomar, déjenme decirlo así, tomar el bastón de mando de sus campañas y ellas marcar la pauta de hacia dónde y con quién quieren ir? Esa sería una pregunta más adelante, pero por lo pronto, ¿qué opinas de la ausencia de Xóchitl, Raúl? No me escucha. Vamos primero con Juan María Naveja. Juan. Ya. Bueno, yo no lo veo tan ausente. Yo la verdad creo que esto es de círculo rojo. Yo a Xóchitl la veo activa todos los días. La vimos en California levantando fresas, la vimos todos los días haciendo declaraciones, hasta de nuevo en la bicicleta, entrevistándose con el general secretario. Creo que es más de círculo rojo y es lo que hoy dice Joel Saucedo en el periódico La Prensa. Es parte de la estrategia que le está funcionando a López Obrador.
Les recomiendo el artículo de León Krause hoy en el Universal, porque estamos viendo cuántos medios de comunicación le están haciendo el juego al presidente de la República, porque no me van a decir que Claudia está muy presente, no me van a decir que Claudia está haciendo una campaña abundante. Y me gustaría subrayar algo que decía Víctor, dos cosas de lo que decía Víctor. La presencia de los asesores, que son verdaderos ladrones, son verdaderos bandidos, como lo estaba diciendo Víctor. Bueno, no, Víctor no fue tan contundente como lo estoy diciendo yo. Allí hay una gran cantidad de gente que está tratando de ganarse contratos millonarios que son simplemente por trabajos muy relativos. Y el segundo, Santiago Krill nunca debió ser el jefe de campaña. Santiago Krill tiene otros atributos, no es, bueno, estuvo ausente, él mismo dijo que se fue de vacaciones 2 o 3 semanas, no sé cuánto se fue, y yo no, ni siquiera le atribuyo a eso, porque ayer tiene su evento en el World Trade Center y tiene un evento que despierta y hay que subrayarlo allí. El crear esta fuerza rosa es mandar el mensaje de que Xóchitl es la candidata de la ciudadanía. Los partidos son quienes la están apoyando. A la larga, y quedan 8 meses para eso, vamos a ver cómo se suman los partidos a todo esto. Pero yo creo, y ya te daré mi respuesta a lo del bastón de mando, pues ¿qué no son las candidatas, Paco? Exactamente. Ahora, no sé si Raúl ya me escucha. ¿Sí me escucha, Raúl? Adelante con tu comentario. Sí, adelante. A ver, si me voy un poco más con la idea, a ver, el fenómeno Xóchitl, que fue muy impactante cuando nadie hacía en el mundo una oposición, pues fue importante, y sobre todo porque también desde el atril presidencial había presencia, se le estaba de alguna forma fomentando. Parece que ya no está en esta posición, me parece que no está ya, digamos, en esa parte, pero también coincido con Juan María en que falta todavía tiempo. Yo no doy por muerta a Xóchitl de ninguna manera. Me parece que se tienen que ir resolviendo muchos de los temas hacia adentro, se tiene que ir resolviendo, por ejemplo, los liderazgos con el PRI, que no siempre es lo mejor. El PRI viene arrastrando una cola larguísima, ¿sí? Y bueno, pues es la estructura lo que interesa del PRI. El PAN, pues dentro de su pequeñez, que también pues ha venido pues ahí muchas veces más estorbando que a veces ayudando. Entonces no es fácil de alguna forma, Paco, tratar de sacar una candidatura ciudadana como la que estás y como lo que se ha mencionado, sí, cuando requieres de los partidos, que esos partidos también traen muchos negativos, de acuerdo a lo que dicen los expertos en mercadotecnia. Entonces, a ver, me parece que falta tiempo. Yo sigo considerando que Xóchitl es una muy buena candidata, tiene esa frescura, a pesar de los ataques que ha venido sufriendo desde hace ya varias semanas, de la ausencia de cobertura que también hay, pero también me queda claro que hoy es un tema también de círculo rojo, es un tema de círculos cerrados, y bueno, hay que ver cómo se va a ir desahogando. Yo creo que todavía falta mucho. De hecho, las campañas van a empezar ya después de noviembre. Sí, entonces, a ver, vámonos no, me parece que es muy adelantado ya dar por muerta a Xóchitl. No, y no hay que darla por muerta porque falta efectivamente por lo menos 9-10 meses todavía de contienda. A ver, vámonos al otro lado, dejo pendiente esa pregunta que ya lancé, pero vámonos con el otro lado, el caso de Claudia Sheinbaum, que más allá, como bien dice Juan María Naveja, también no ha estado muy boyante o ha estado presente a medias. Bueno, ella enfrenta, según muchos de los analistas en política electoral, enfrenta el primer conflicto al interior, ¿sí? Y este tiene que ver con la decisión de quién será el candidato para la Ciudad de México. Y se encuentra, por un lado, Clara Burgada, por el otro lado, Harfuch, y no hay que olvidar al subsecretario de Salud, ex subsecretario de Salud, López-Gatell. Inicio contigo, Víctor. Sí,
En este caso, yo creo que en ambos grupos, tanto en Morena como en Frente Amplio, tiene que haber ese tipo de situaciones que se tienen que solventar. Esas guerras internas y esas presiones por colocar a ciertos personajes, quitar otros, ver quién conviene, quién no conviene. Eso es un eterno problema que está presente siempre en todos los partidos políticos y siempre previos a una elección. Aquí el asunto es quién conviene más. En el caso concreto de Harfuch y de Clara Burgara y de Hugo López-Gatell, a mí me queda muy claro que en el caso de Hugo López-Gatell lo que hay es un claro intento de lograr impunidad ante los problemas que tiene encima y que podrían ser muchos y que eso podría ser una defensa. Y en el otro asunto, pues bueno, desde la perspectiva como ciudadano, lo que yo veo es que, bueno, Harfuch tiene un perfil muy marcadamente policíaco y creo que es de esos personajes que harían un gran trabajo y un gran papel de apoyo a cualquier jefe de gobierno, mas no lo veo al frente de una ciudad como la Ciudad de México, por su perfil y por su trayectoria. Pero bueno, esa es una percepción mía, no sé si la comparten mis compañeros, a diferencia de Clara, que sí ha hecho, pues que tiene mucha experiencia, tiene cuadros, ha hecho una gran labor, ha estado en delegaciones, tiene puestos, pues, y ha estado en lo que está más cerca de lo que es la administración pública. Pero bueno, esos son precisamente los conflictos a los que se enfrentan los candidatos, tener que resolver ese tipo de situaciones. Y a la otra pregunta que decías tú, hacer a un lado a todos para poder llevar las riendas de la campaña, hay que recordar que los candidatos, Víctor, se convierten en el producto político, como para tal, no, sí. Para no brincarnos, esa es la pregunta final. Okay, sí, va. A ver, aquí el tema, Juan María, es cómo hacer para empatar a todas las tribus y que converjan en un solo candidato. Es que no se va a poder, Paco. A veces creemos que el hecho de que Morena provenga del PRI va a funcionar como el PRI y no es así. Morena tiene tribus salvajes y en este caso hay que destacar que los duros de Morena no están con Omar García Harfuch, ¿eh? Ellos están con Clara Brugada. Hay muchos recordatorios de que Omar García Harfuch es el hijo del general secretario, es el nieto del general, que es el hijo del director de la Policía Federal. Es decir, todo este tipo de situaciones que ya vivieron, bueno, Pablo Gómez en el 68, Alejandro Encinas en el 70, nos hablan de un marco de los duros que no están de acuerdo con esta candidatura, por mucho que Claudia Sheinbaum simpatice con ella, todo lo contrario de Clara Brugada, una mujer que ha estado en todas estas lides, que parecía la candidata del presidente de la República. Entonces, con todo esto que estamos viendo, pues yo creo que las dos candidatas, Paco, tendrían que concentrarse en sus campañas y dejar que los partidos resuelvan. Créeme que la que llegue a la presidencia va a contar con los diputados, con los senadores, va a contar con los gobernadores. Y lo que estamos viendo es que hay choques en Guanajuato. Vean ustedes lo que está pasando con Ricardo Sheffield, que ya lo están descalificando por actos anteriores. Vean lo que está pasando en Yucatán. No sé si le van a dar el encargo a Jorge Carlos Ramírez Marín o a Rommel Pacheco. Y así podríamos ir viendo en Jalisco. Pues ya nos dirá Raúl la bronca que hay con la gran cantidad de pretendientes al cargo. Y luego, pues el otro tema que vamos a tratar, que son las 5 mujeres y los 4 hombres, Paco. Bueno, pues ahí está este tema. ¿Cómo empatar las agendas de las tribus, Raúl, para que en este caso Claudia Sheinbaum tenga un camino mucho menos complicado y tener que enfrentar a todas estas, a todos estos ángulos? Sí, a ver, yo creo que está interesante lo que está pasando. Cuando el presidente le entrega el bastón de mando a Claudia, yo entendería que es la que ya va a decidir el futuro de cómo se va desarrollando el movimiento. Sin embargo, no está fácil. A ver, el tema Marcelo Ebrard no está resuelto, ¿sí? Lo que está sucediendo con las quejas que se han presentado ante el Tribunal Electoral es un tema que no está resuelto, está pendiente. Esta unión que se visibiliza entre Monreal y Marcelo Ebrard también está presente. La decisión de las 8
entidades adicionales a la Ciudad de México está generando jaloneos fuertes. Ya lo decía Juan María Naveja. Aquí en Jalisco, por ejemplo, pues cada tribu está tratando de imponer a los dos aspirantes que de alguna forma se sumarán a la encuesta que se va a realizar en Jalisco y en las otras 8 entidades para escoger a los candidatos. O sea, yo veo jaloneo fuerte, yo no veo muy resuelto todavía este tema. Lógicamente, para muchos se centra en la Ciudad de México, pero cada entidad tiene su propia realidad y ahí vamos a ver. Sí, tendrá que haber acuerdos. El presidente, de hecho, lo gestionó muy bien. Ofreció senados, senadurías, ofreció coordinaciones para que los que no ganaran tuvieran premio de consolación, pero parece que no todo el mundo está contento, todo el mundo quiere que el premio de consolación sea mayor. Entonces, sí, está interesante, me parece que tienen un punto a favor, que López Obrador, de alguna forma como el gran político, sigue teniendo la voz en las decisiones de Morena y seguramente irán buscando cómo resolver. Por eso nos anticipa que no va a estar fácil la sucesión digamos, para el próximo presidente, para los próximos gobernadores, porque no van a soltar tan fácil el mando. Así es. Arranco contigo mismo, Raúl, esta pregunta que hacía. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez deben de tomar las riendas de sus campañas. A ver, es que tiene su problemática. Xóchitl, pues es una candidata ciudadana, aunque era del PAN, pero ella no controla, digamos, las redes del PRI, no controla la estructura del PAN. Necesita forzosamente de eso. Lo que se necesitaría es encontrar esos interlocutores dentro de los partidos, ¿sí? Que le sumen y que no le resten. En el caso de Xóchitl, ese es el gran problema del frente. Y seguir convenciendo al ciudadano, al que no tiene partido y al que no le interesan los partidos, sino le interesa un México mejor, ¿sí? El poder de alguna forma participar y que participen en el futuro. Ese sería el reto. Yo creo que no hay una fórmula sencilla, me imagino que en eso deben estar trabajando, supongo, porque se requiere la estructura de los partidos y se requiere convencer al ciudadano. Y muchas veces esas dos agendas están no empatan. O van en carriles diferentes, ¿sí? Y en el caso de Claudia, bueno, a ver, Claudia ya debería de alguna forma tomar ya el control, pero ya lo resumí en cierta forma con mi comentario anterior. Sí, el presidente no va a ser fácil de que se vaya a la chingada a su rancho, a Tabasco. Sí, él va a seguir de alguna forma actuando y trabajando. Así es, Víctor. Perdón. Hoy las campañas políticas son procesos muy complicados que no pueden solo quedar en manos de una sola persona y menos en manos del candidato en forma. En las campañas políticas lo que yo he aprendido es que finalmente el candidato se convierte en el producto a vender. Es el producto que debe de aprender a vender, a expresarse, a vender la idea, a vender el sueño, a vender la ilusión, a convencer. Mientras que, por otro lado, en este caso, sobre todo en el Frente Amplio, debe de haber, y como lo bien decía Raúl, interlocutores serios que sean capaces de movilizar a los partidos, porque también hay muchas mañas dentro de los partidos, y más si vemos el PRI y el PAN, que se pintan solitos para las mañas, para hacer como que hacen y no hacen, y para actuar cuando les conviene. Se necesita un interlocutor capaz de hacer mover esas estructuras, que son muy útiles para la candidata, pero de la cual la candidata tiene que mantener, en el caso estoy hablando de Frente Amplio, una distancia, bastante distancia, porque son precisamente los partidos el gran factor en contra que en este momento tendría y que no opera a su favor. Y por otro lado está claro también que hace falta operadores de campaña profesionales, que sean los responsables de llevar la campaña a buen puerto y no vivales, como se mencionaba hace un momento, y que estoy completamente de acuerdo con Juan María, que abundan los vividores de la política en este momento y los especialistas. No son todos expertos y no son todos los que saben. Y finalmente un vocero formal de campaña que pueda transmitir todo este espíritu de triunfo que tanto se necesita. Así veo orquestada yo la estrategia de las campañas políticas. ¿Tú cómo la ves, Juan María?
Bueno, para Claudia Sheinbaum lo que le ha convenido hasta este momento es nadar de muertito. Nos ha demostrado claramente que es una pésima candidata en los foros, es una pésima candidata exponiendo, no es una candidata que tenga arrastre. Incluso hemos visto cómo han abandonado los foros en los cuales se ha presentado. Lo que le conviene es dejar al jefe de campaña seguir haciendo la chamba, porque además no la va a dejar que obre más allá y ella pues se va a dedicar a obedecer al presidente de la República. Si revisamos de Zedillo para atrás, el gran jefe de campaña era el presidente de la República. Salinas fue el jefe de campaña de Zedillo y así nos podríamos ir para atrás. Posteriormente, sí podemos ver lo que dice Víctor, cómo aparecieron personajes que fueron fundamentales. Lino Corrodi, y se acuerdan de aquel José Luis González, que fueron los que llevaron la campaña de Fox. Y posteriormente Calderón no necesitaba por el oficio que tenía. Calderón era un hombre que había hecho campañas desde andar pegando carteles, conocía perfectamente todo el modus operandi. Pero en el caso de Peña Nieto, tuvo a Luis Videgaray, un tipo bien estructurado, un tipo muy organizado, cosa que es lo que tendrá que tener Xóchitl. Ayer me dio gusto, por lo que toca su campaña, el escuchar que ya estaba responsabilizando a Enrique de la Madrid de temas muy puntuales, a José Ángel Gurría de otros tantos. Es decir, sabe que tiene por lo menos 10 personalidades entre priistas, panistas y perredistas que pueden reforzar su campaña y ella dedicarse a lo importante, lo que sabe hacer Xóchitl, buscar votos. Esa es su chamba. Su chamba no es revisar agendas ni andar armando estructuras, no. Su chamba es buscar votos. Esa es la gran diferencia que yo veo con las dos candidatas. Vamos, ahí faltaría un jefe de campaña que se supone es Santiago Krill, pero ¿será el obvio? Yo veo que dicen que no. No tiene los atributos, Paco. Santiago Krill tiene otro tipo de virtudes. ¿Quién debería de ser? Es el hombre. Yo creo que tiene que ser un hombre con más sacrificio, un hombre que tenga tiempo, dedicación e interés en estar solamente en eso. Y creo que en ese terreno puede ser más fácil que encuentren el PRI un jefe de campaña o un exgobernador del PAN que sea joven sobre todo y con muchos conocimientos de causa. Creo que sí hay gente que puede ser un buen jefe de campaña para Xóchitl. No sé si tienes contemplado, pero no nos dejemos de lado lo de las encuestas, Paco, porque la semana pasada los 30 puntos del Universal hoy es muy diferente con los 10 puntos de México Elige, lo que nos habla de lo que decía Víctor hace rato, el juego de las campañas, de las encuestas. Tenemos que hacer un corte, regresamos para opinar. Ya nos vamos hasta aquí para opinar y como siempre mi agradecimiento para Juan María Naveja, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías, sus opiniones y sus apuntes. Gracias, compañeros. Paco, rapidísimo, el candidato Gracias, para Paco. la jefatura de campaña, ahí te va, Miguel Riquelme. Muy bien. Gracias, Juanma. Gracias. Ahí quedamos. Muy bien. Y bueno, sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar con nuestra opinión, con nuestros comentarios y usted se queda con la información para tomar una mejor decisión. Quédese aquí en Mega Noticias. A continuación, Yoli Ramírez.